La Biblia en un año. Día 161. Segundo libro de Reyes. Lectura solemne del libro de la Alianza. El rey envió emisarios, y todos los ancianos de Judá y Jerusalén se reunieron junto a él. Luego el rey subió al templo del Señor junto con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño al mayor. Entonces leyó a oídos de todos las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. El rey permaneció en pie sobre el estrado y estableció delante del Señor la alianza de caminar tras el Señor y guardar sus mandatos, sus preceptos y sus decretos con todo el corazón y con toda el alma y cumplir las palabras de esta alianza escritas en dicho libro. Todo el pueblo aceptó la alianza. Aplicación de la ley de la alianza y muerte de Josías. Desaparición de los cultos idolátricos. El rey ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los guardias de las puertas, sacar del santuario del Señor todos los objetos fabricados para Baal, para Aserá y para todo el ejército de los cielos, y los hizo quemar fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón. Luego llevó sus cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes paganos que habían establecido los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso al sol, la luna, los astros o a todo el ejército de los cielos. Hizo sacar a Aserá del templo del Señor fuera de Jerusalén al valle del torrente Cedrón, y allí la quemó reduciéndola a cenizas, luego esparció las cenizas sobre las tumbas de la gente del pueblo. Demolió las estancias de hieródulos que había en el templo del Señor, donde las mujeres tejían velos para Aserá. Trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos, desde Geba hasta Berseba, en los que los sacerdotes quemaban incienso. Destruyó los lugares altos de las puertas que estaban ante la puerta de entrada que abrió Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían los panes ácimos entre sus hermanos. También profanó el Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie pasara por el fuego, a su hijo o a su hija ofreciéndolo a Moloc. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían ofrecido al sol en la entrada del templo del Señor junto al aposento de Netán Melec, el eunuco, que estaba en los patios, y quemó con fuego los carros dedicados al sol. El rey demolió los altares que había en la terraza alta de Ahaz, que habían construido los reyes de Judá, y los altares que construyó Manasés en los dos atrios del templo del Señor. Los trituró allí y arrojó sus restos al valle del Cedrón. El rey profanó también los lugares altos que había enfrente de Jerusalén, a la derecha del monte de la perdición, que había levantado Salomón, rey de Israel, en honor de Astarte, abominación de los sidonios, en honor de Camós, abominación de Moab, y en honor de Milcom, ídolo de los moabitas. Destruyó las estelas, cortó las aserás y llenó sus emplazamientos de huesos humanos. Demolió también el altar que había en Betel y el lugar alto que había construido Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel, demolió el altar y el lugar alto. Quemó el lugar alto reduciéndolo a ceniza, y quemó también la Aserá. Josías se volvió y vio los sepulcros que había allí en la montaña. Mandó tomar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar. Así lo profanó según la palabra del Señor proclamada por el hombre de Dios que había predicho estas cosas. Entonces preguntó: ¿Qué es aquel monumento que veo? Le respondieron los hombres de la ciudad: Es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá, y pronunció aquellas palabras que tú has cumplido sobre el altar de Betel. Dijo entonces: Déjenlo en paz. Que nadie remueva sus huesos. Ellos dejaron intactos los huesos junto a los del profeta que había venido de Samaria. Josías hizo desaparecer también todos los templetes de los lugares altos que había en las ciudades de Samaria, construidos por los reyes de Israel para irritar gravemente al Señor. Hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Sacrificó sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos y quemó sobre ellos huesos humanos.
Después retornó a Jerusalén. Celebración de la Pascua. El rey dio órdenes a todo el pueblo diciendo: Celebren la Pascua en honor del Señor, Dios nuestro, según está escrito en este libro de la Alianza. Pues no había sido celebrada una Pascua como esta desde los días en que los jueces gobernaban Israel, ni durante el tiempo de los reyes de Israel ni de los de Judá. Solamente el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua en Jerusalén en honor del Señor. Resumen del reinado de Josías. Josías hizo desaparecer también a los espiritistas, los adivinos, los terafim, los ídolos y todas las abominaciones que pudieran verse en el país de Judá y en Jerusalén, a fin de poner en práctica las palabras de la ley escritas en el libro que encontró el sacerdote Hilquías en el templo del Señor. No hubo antes que él un rey semejante, que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, según la ley de Moisés, ni surgió otro igual después de él. Con todo, el Señor no se volvió atrás del gran furor de su ira que se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que le provocó Manasés. Y el Señor decretó sobre Judá: La arrojaré de mi presencia como arrojé a Israel. Rechazaré a esta ciudad que había elegido, Jerusalén, y el templo del que había dicho: allí estará mi nombre. Muerte de Josías. El resto de los hechos de Josías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En sus días el faraón Neco, rey de Egipto, subió en ayuda del rey de Asiria hasta el río Eufrates. El rey Josías fue a su encuentro y aquél le mató en Megido, en cuanto lo vio. Sus siervos lo subieron muerto al carro, lo llevaron de Megido a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. El pueblo llano tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Sucesores de Josías y destierro en Babilonia. Joacás, Joyaquín y Sedecías, últimos reyes en Jerusalén. Reinado de Joacás en Judá. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo habían hecho sus padres. El faraón Neco lo hizo prisionero en Riblá, el país de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso al país el pago de 100 talentos de plata y 1 de oro. El faraón Neco nombró rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre por el de Joyaquim. A Joacás lo apresó y lo llevó a Egipto, donde murió. Joyaquim entregó al faraón el oro y la plata imponiendo tributos al país para pagar la cantidad dispuesta por el faraón. Exigió al pueblo llano, a cada uno según su condición, el oro y la plata para entregarlos al faraón Neco. Reinado de Joyaquim en Judá. Joyaquim tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebudá, hija de Pedaías, y era de Rumá. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo habían hecho sus padres. Durante su reinado subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joyaquim fue su siervo durante 3 años, pero luego cambió y se rebeló contra él. El Señor mandó en su contra las bandas armadas de los caldeos, las de Siria, las de Moab y las de los amonitas. Las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había pronunciado por medio de sus siervos los profetas. Esto le sucedía a Judá solamente por la disposición del Señor de quitarla de su presencia a causa de todos los pecados que había cometido Manasés, y también por la sangre inocente que había derramado llenando de ella a Jerusalén. El Señor no quiso perdonar. El resto de los hechos de Joyaquim y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joyaquim fue a descansar con sus padres y en su lugar reinó su hijo Joyaquim. El rey de Egipto ya no volvió a salir de su país, pues el rey de Babilonia había tomado todo lo que le pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Eufrates. Reinado de Joyaquim y primera deportación.
Joyaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán, y era de Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo los soldados de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron y pusieron sitio a la ciudad. Luego llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, frente a la ciudad, mientras sus soldados estrechaban el cerco sobre ella. Joyaquín, rey de Judá, salió hacia el rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus jefes y sus eunucos, y éste lo tomó prisionero. Era el año 8 de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio del rey. Hizo añicos todos los objetos de oro que había fabricado Salomón, rey de Israel, para el santuario del Señor. Sucedió tal como lo había dicho el Señor. Llevó cautiva a Jerusalén entera, a todos los jefes y a todos los guerreros valientes, hizo 10,000 cautivos, todos los herreros y cerrajeros. No dejó más que al pueblo llano pobre. Llevó cautivo a Joyaquín, a la madre del rey, a sus esposas, eunucos y a los hombres importantes del país, los llevó a la cautividad desde Jerusalén a Babilonia. A todos los varones fuertes, 7,000, a los herreros y cerrajeros, 1,000, a todos los guerreros que podían pelear, el rey de Babilonia los llevó a la cautividad de Babilonia. El rey de Babilonia nombró rey, en lugar de Joyaquín, a su tío Matanías y le cambió el nombre por el de Sedecías. Reinado de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho Joyaquín. Esto le sucedió a Jerusalén y a Judá por la ira del Señor, hasta el punto que llegó a arrojarlos de su presencia. Más tarde Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Muerte de Sedecías y saqueo de Jerusalén. Deportación masiva. Sitio de Jerusalén y apresamiento de Sedecías. El año 9 de su reinado, el día 10 del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, la sitiaron y construyeron fortificaciones alrededor de ella. La ciudad cercada resistió hasta el año 11 del rey Sedecías. Pero el día 9 del 4 mes el hambre arreciaba en la ciudad y no había alimento para el pueblo llano. Entonces fue abierta una brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron durante la noche por el camino abierto entre los 2 muros que hay junto al jardín real, mientras los caldeos rodeaban la ciudad. Aquellos marcharon por el camino de la Arabá, pero el ejército de los caldeos emprendió la persecución tras el rey, y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó. Entonces todo su ejército huyó de su lado. Capturaron al rey y lo condujeron al rey de Babilonia, a Riblá, donde pronunciaron sentencia contra él. Degollaron a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos. Luego hizo sacarle los ojos a Sedecías, lo mandó atar con cadenas de bronce y lo hizo conducir a Babilonia. Jerusalén devastada y segunda deportación. El día 7 del mes 5 del año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, jefe de la escolta y servidor del rey de Babilonia, entró en Jerusalén. Incendió el templo del Señor y el palacio real, y prendió fuego a todas las casas de Jerusalén y a todos los edificios importantes. Toda la tropa de los caldeos, al mando del jefe de la escolta, demolió las murallas alrededor de Jerusalén. Al resto del pueblo que había permanecido en la ciudad, a los prófugos que se habían pasado al rey de Babilonia y a la demás gente, Nebuzaradán, jefe de la escolta, los llevó cautivos. Pero del pueblo llano pobre, el jefe de la escolta dejó a algunos como viñadores y labradores. Los caldeos demolieron las columnas de bronce, las basas y el mar de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron también las ollas, las paletas, los cuchillos, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se empleaban. El jefe de la escolta se llevó los braseros y los aspersorios,
lo que era de oro puro y plata pura. Las 2 columnas, el mar y las basas que había hecho Salomón para el templo del Señor, así como todos aquellos utensilios tenían un peso en bronce incalculable. Una columna tenía 18 codos de altura, y sobre ella un capitel de bronce cuya altura era de 3 codos, con una red de granadas en torno al capitel, todo de bronce. E igual que esta era la segunda columna con la red. El jefe de la escolta apresó a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, segundo sacerdote, y a 3 guardianes de las puertas. De entre los de la ciudad apresó también a un eunuco supervisor de los soldados, a 5 de los hombres influyentes ante el rey que se encontraban en la ciudad, al escriba del jefe que alistaba para la guerra, al pueblo llano y a 60 hombres de entre el pueblo llano que se encontraban en la ciudad. Nebuzaradán, jefe de la escolta, los apresó y los llevó ante el rey de Babilonia a Riblá. El rey de Babilonia los hirió y mató en Riblá, en el país de Hamat. Así llevó a Judá al destierro, lejos de su tierra. Después de la deportación, Godolías gobernador de Judá. Sobre el pueblo que quedó en el país de Judá, el que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo permanecer allí, nombró gobernador a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando todos los jefes del ejército se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Godolías, ellos y sus hombres fueron a donde estaba Godolías en Mizpá, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Careaj, Seraías, hijo de Tanhumet, el Natufita, y Yaazanías, hijo del Maacatita. Godolías prestó juramento ante ellos y sus hombres, y les dijo: No teman a los siervos de los caldeos. Permanezcan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, así les irá bien. Asesinato de Godolías. Al 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de estirpe real, vino con 10 hombres e hirió a Godolías, que murió, y lo mismo a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpá. Entonces toda la gente, desde el más pequeño al mayor, y los jefes del ejército se levantaron y se marcharon a Egipto porque tuvieron miedo de los caldeos. Indulto del rey Joyaquín en Babilonia. El año 37 del cautiverio de Joyaquín, rey de Judá, el día 27 del mes 12, Ibol, Merodac, rey de Babilonia, el año en que comenzó su reinado, indultó a Joyaquín, rey de Judá, sacándole de la cárcel. Le habló con benevolencia, y puso su trono por encima del de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió los vestidos que había llevado en la cárcel, y Joyaquín comió siempre en su compañía todos los días de su vida. Su ración permanente le fue asignada por el rey día a día, todos los días de su vida. Job. Llama, pues. ¿Habrá quien te responda? ¿A quién de los santos recurrirás? Porque la irritación mata al necio y el furor hace morir al insensato. Yo mismo he visto al necio echar raíces y he maldecido de inmediato su mansión. Sus hijos estarán lejos de salvarse, marginados en la plaza, sin defensor, sus cosechas las devorarán los hambrientos arrancándolas hasta de los espinos, y los sedientos se beberán su fortuna. Pues no nace del polvo la maldad ni brota del suelo la desgracia. Es el hombre quien ha nacido para provocar desgracias como las chispas para ir hacia arriba. Por eso, yo en tu lugar me dirigiría a Dios, pondría en Dios mi causa. Él hace cosas grandes e insondables, maravillas que no se pueden contar. Él manda la lluvia sobre la tierra y riega con agua los campos, para poner a los humildes en lo alto, para que alcancen seguridad los afligidos. Él desbarata los planes de los astutos para que sus manos no cumplan sus proyectos. Atrapa a los sabios en sus astucias, el consejo de los tortuosos se disipa. Aún de día tropiezan con la oscuridad, y como en plena noche van palpando al mediodía. Así salva al indigente del filo de su boca y al pobre de su mano prepotente. Así el débil recobra la esperanza y al inicuo se le tapa la boca. Bienaventurado el hombre al que Dios corrige, y no desprecia la lección del poderoso. Pues él hiere, pero pone la venda, golpea,
pero cura con sus manos. De 6 peligros te librará y en 7 no te alcanzará el mal. En tiempo de hambre no te dejará morir y en guerra te librará de la espada. De la lengua perversa estarás a salvo y no temerás el desastre que se acerca. Del desastre y del hambre te burlarás y no temerás a las bestias de la tierra. Hasta con las piedras del campo harás pactos y las fieras del campo vivirán en paz contigo. Experimentarás la paz en tu tienda y cuando revisen tu morada, nada echarás de menos. Sabrás que tu descendencia es numerosa, tus retoños como la hierba del campo. Llegarás al sepulcro cargado de frutos, como gavilla de trigo en su sazón. Esto es lo que hemos aprendido y es verdad. Escúchalo y aprovéchalo. Juan. Flagelación y coronación de espinas. Entonces Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran. Y los soldados le pusieron en la cabeza una corona de espinas que habían trenzado y lo vistieron con un manto de púrpura. Y se acercaban a él y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato entrega a Jesús. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: Miren, se los voy a sacar para que sepan que no encuentro en él culpa alguna. Entonces Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les respondió: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras tuvo más miedo. Y volvió a entrar en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta alguna. Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para soltarte y potestad para crucificarte? Jesús respondió: No tendrías potestad alguna sobre mí, si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato buscaba cómo soltarlo. Pero los judíos gritaban diciendo: Si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César. Pilato, al escuchar estas palabras, condujo fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gabatá. Era la parasebe de la Pascua, más o menos la hora sexta, y les dijo a los judíos: Aquí está su rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. No tenemos más rey que el César. Respondieron los príncipes de los sacerdotes. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Y se llevaron a Jesús. Crucifixión y muerte de Jesús. Y cargando con la cruz, salió hacia el lugar que se llama la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó escribir el título y lo hizo poner sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, pues el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los príncipes de los sacerdotes de los judíos decían a Pilato: No escribas, el rey de los judíos, sino que él dijo: Yo soy rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito está. Contestó Pilato: